Ya, pues vamos a lo que hemos anunciado durante esta noche. Fíjese que el pasado 22 de octubre ya comenzó la Feria Internacional del Libro de Santiago, en un evento que reúne a diversos escritores de todo el mundo con el fin de presentar sus trabajos, obras literarias a toda la ciudadanía. Uno de los principales exponentes de esta visita y por primera vez en Chile es el comunicador cubano, colega, porque es conductor de CNN en español, Ismael Cala, quien se encuentra en Chile presentando este y varios libros, una serie de libros que ha dado y también dictando una charla titulada Reflexiones para vivir en plenitud. Ismael está junto a nosotros esta noche. Bienvenido acá al canal 24 Gracias, horas. Cristian. Un placer. ¿Cómo ha estado esta visita por primera vez en Chile? Vi que estabas en una viña, te vi el día de hoy en Viña del Mar, creyéndote la muerte, aprendiendo chileno. ¿Viste el pequeño video? Sí, pues. Hay una historia ahí con el cementerio que se conoce ese sector, porque todos se creían la muerte. Todos se creen, y aprendí también que algunos se creen el hoyo del queque. Ah, también. Estoy aprendiendo chileno. Muy bien. Es que el cachai, no sigamos con las palabras, porque al extranjero lo primero que le enseñan son las groserías. Es cierto, ya me enseñaron una, pero no te la voy a soltar aquí. ¿Cómo ha estado esa visita a Chile primera vez? ¿Qué impresión te ha dejado este país? Mira, yo feliz, porque hace muchísimo tiempo que decía cómo es posible que he ido a prácticamente todos los países de América Latina, y de verdad el único que me faltaba por visitar es Chile, y tengo muchos amigos chilenos, varios, de hecho una chilena trabajando por mucho tiempo en la empresa con nosotros, y bueno, finalmente te digo sorprendido porque efectivamente Chile es un referente en América Latina, referente de democracia sólida. Sé que quedan algunos, digamos, pilares todavía por fortalecer. Estoy atento a toda esta nueva discusión de la nueva Constitución y todo lo demás. Pero lo cierto es que desde fuera es un país estable, políticamente bastante estable, económicamente también un buen referente a pesar de la desaceleración en los últimos años, y te digo sorprendido también por la calidad de la gente y por lo hermoso de ver una ciudad como Santiago, donde tú miras y ves los cerros y ves las cordilleras, y me tocó con nieve, que dicen que es bastante extraño en esta época del año, o sea que feliz. Es un país maravilloso, Santiago, una ciudad increíble donde uno está a 2 horas de la playa de Viña del Mar, o a 2 horas o a hora y media de los centros de esquí también, que es otra de las maravillas que deberías conocer. Sí. ¿Llegaste cuándo y te vas el...? Llegué el martes, hice 8 programas, grabaciones. Sí, entre ellos la presidenta Bachelet. Que va al aire este lunes en la noche, y fue una entrevista, una conversación muy sincera. ¿Algo que adelantar de lo que va a ser noticia mañana? Lo único que te puedo decir es que cuando terminó la entrevista yo le dije, Presidenta, ¿cómo se sintió usted? Espero que se haya sentido cómoda. Y me dice, creo que me sentí demasiado cómoda. No sé si hice bien en contar un chiste en televisión. Y la verdad que me gustó, porque fue una entrevista que tuvo su momento dramático, pero también tuvo momentos de risas, donde ese es mi estilo de conversación es un estilo donde trato de hacer a la gente sentir en casa, no fiscalizada, no juzgada, y que se pueda abrir esa zona de conversación. Claro, yo he leído algunos de tus libros, el que primero me llamó la atención es justamente el primero, lo tenemos acá, no necesariamente es el último, pero me llamó la atención para un comunicador, un periodista como uno, el nombre, el poder de escuchar. Tú eres conocido, te hemos visto todos en CNN y en español, ¿cierto?, realizando diversas entrevistas, y me está pasando a mí ahora, que uno tiende a hablar mucho y a escuchar poco, por eso lo leí. Claro, pero ese fue mi talón de Aquiles por muchos años como comunicador. El paradigma mío, y yo creo que el de todos nosotros como comunicadores, y el de todos, seas comunicador o no, desde niño te enseñan que lo importante en la vida para obtener lo que quieres es imponer tu verdad, es imponer tu palabra, es competir y ganar, es conquistar, persuadir y vencer al otro. Es casi la filosofía que nos dan. Entonces, la palabra se convierte en el centro de nuestra vida y no la escucha. A mí me costó mucho trabajo revertir ese paradigma y decir, me va a ir mejor como comunicador el día que yo no busque palos periodísticos, sino que de verdad intente ponerme en el lugar del otro, crear un ambiente de empatía y de no juicio, para que la gente se pueda abrir. Cuando tú realmente le das la oportunidad a alguien de decirle, estoy aquí, cuéntame, me interesa saber el porqué. Ahora, tienes que tener un poco de tiempo para hacer esto. Es por eso que un formato de un programa de 1 hora te permite crear una conversación. Pero si tú tienes que ser un reportero y te dan 10 segundos para que tú le saques algo a alguien, por eso tienes que ser agresivo. No tienes el tiempo de ganarte la confianza del otro. ¿Cuánto tiempo llevas con estas entrevistas de 1 hora de manera diaria en CNN en español? 5 años. Cumplimos 5 años justo
el 22 de noviembre, que nacimos hace 5 años, un 22 de noviembre. Has tenido entrevistas, cientos de entrevistas, cientos de Sí. personajes, no solamente del mundo del espectáculo de Latinoamérica, sino que también varios políticos. Han Sí. habido algunos momentos bastante tensos. Sí, siempre, siempre, porque ¿sabes qué pasa? Especialmente tú lo has dicho, con los políticos, están entrenados para decir lo políticamente correcto. Están entrenados y asesorados, y a veces los asesores ganan más que ellos mismos como políticos, para que les digan cómo manipularnos a nosotros, a la prensa, Claro. a los comunicadores, cómo evadir respuestas comprometedoras, cómo contestar con una repregunta para desacreditar posiblemente al periodista, ponerlo nervioso y poner a la audiencia en dudas. Entonces, cuando haces esto por tanto tiempo, ya descubres esas maniobras y esas técnicas. Momentos difíciles han habido muchos, pero lo que yo digo es, nadie se ha parado de la silla, por muy hostil que haya sido Ni la siquiera conversación. el Puma Rodríguez, cuando les preguntas por esta vinculación también a lo que era un éxito de audiencia, que era el patrón del mal en torno a esta vinculación del Pantera, si era él o no, fue uno de los momentos también que se Sí, comentó fue bastante. tenso, y él de verdad que se incomodó, y en una pausa, cuando estábamos fuera del aire, dijo, a este cala hay que calárselo toda una hora. Pero ahí esas son las cosas que ya yo no me tomo personal. Hicimos después, pasado el año, una segunda entrevista y fue completamente diferente, y él estaba en otro sentido del humor, y son las cosas, ¿no?, que pasan. Me ha llamado la atención, Ismael, cuando yo también estoy acá habilitando el Twitter para que las personas puedan preguntar y estar también participando de esta conversación. Lo vamos a hacer de inmediato para que ustedes también puedan preguntar esta evolución que has tenido tú, de ser un entrevistador, uno de los más reconocidos en toda Hispanoamérica, a ser una especie de hombre que habla de vivir en plenitud, es un giro de lo periodístico a lo espiritual. Sí. ¿Cómo se ha dado ese cambio? Y bueno, hablemos también de lo que vienes a hacer dentro de la Feria del Libro, presentar libros, pero también dar una charla. Cuéntame charla. primero de esta evolución. La evolución yo creo que vino con el libro. El libro, por 2 años investigando el poder de escuchar, Cristian, fue pensar que yo iba a escribir un libro muy superficial sobre qué aconsejarle a la gente para entendernos mejor a la hora de conversar en nuestras relaciones interpersonales, madres con hijos, parejas. Y después me fui adentrando en que nadie puede escuchar a otro si no es capaz de entender su propio diálogo aquí dentro, mental, y de entender a qué vino en este mundo, por qué nació, cuál es su dharma o su propósito o su llamado. Y de verdad el libro cambió a un libro mucho más profundo, mucho más introspectivo, y me hizo a mí conectar muchos puntos de mi historia de vida que estaban totalmente apartes. Familia con suicidios, esquizofrenia, víctima de bullying cuando era adolescente. Y yo siempre dije, ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó? ¿Por qué mi padre tenía un solo brazo y perdió su brazo? Y empecé a estudiar todo eso y conectar esos puntos, y me di cuenta que toda esa historia que yo pensaba que me limitaba, realmente podía hacerme mucho más fuerte y De hecho, crear un mejor ser humano. Tú naces en Cuba en el año 69, 10 años después de la Revolución, donde la ideología también para los jóvenes estaba muy presente. Recuerdo una conversación que tienes con Fidel Castro ahí cuando te dice, ¿y tú estudias qué cosa? Arte. Historia del que arte. No tuvo mucha sintonía en ese momento, pero claro, uno también, y sobre todo los cubanos en ese momento, vivían en una situación bastante complicada, por decirlo sutilmente, ¿no? Sí, era el periodo especial, se había caído la Unión Soviética, todo el bloque socialista, los subsidios que Cuba recibía de alimentación y muchos enseres necesarios no estaban, o sea, había una crisis en el país, y realmente para mí fue un abreojos de decir, ok, yo soy un joven comunista, crecí en el comunismo, creo en este proyecto socialista, pero esto no es lo que me han dicho. O sea, aquí sí hay 2 clases. La clase que es el pueblo, mi madre, mi padre y mis hermanos, y la clase que es el poder, donde ahí está la diferenciación de que aquí sí hay variedades de quesos, whiskies, vinos y todo lo que el pueblo y mi casa no tenía. Arroz blanco y un huevo hervido. Muchas veces era el único almuerzo que yo tenía para irme a la universidad y poder concentrar mis neuronas. Entonces, en ese momento decidí que a mí me tocaba explorar el mundo y no vivir el mundo de acuerdo a lo que me habían contado a través del marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, que por cierto se suspendió del currículum académico universitario una vez que colapsa la Unión Soviética. Mucho tiempo estuvo prohibida la religión en Cuba. ¿Tú eras creyente en ese tiempo? Yo fui católico hasta los 11 años, que mi abuela me llevaba todos los domingos a la iglesia, y mi propia madre le dijo a mi abuela, sabes que aquí la religión está mal vista. Fidel en ese momento decía, la religión es el opio de los pueblos. Claro. Y entonces mi mamá le dijo a mi abuela, no puedes seguir llevando al niño
a la iglesia cuando él está siendo formado como un joven comunista. Y la verdad, bueno, formalmente yo perdí la religión, pero siempre seguí con la fe de creer en Dios. Ahora, después vino todo, el marxismo-leninismo, el materialismo dialéctico, los dioses fueron Marx, Engels y Lenin, y a los 20 años rescato yo un sistema de creencias que fue mucho más amplio, porque hoy tengo un Dios que no tiene contrato de exclusividad con ninguna religión, y puedo estudiar teología y entender de dónde vienen todas las religiones y por qué los seres humanos en distintos puntos del planeta tenemos diferentes dioses. De eso trata también lo que vas a hacer el martes, que es hablar de vivir en plenitud. ¿Qué es lo que es vivir en plenitud? Vivir en plenitud es encontrar cómo nosotros tenemos la posibilidad de no sobrevivir o vivir en supervivencia, con instinto nada más de ser uno más del rebaño, porque creemos ser libres como seres humanos, pero no lo somos. Somos parte de una tribu, aceptamos muy fácilmente las etiquetas que nos pone la sociedad, que más bien nos impone. Somos el resultado muchas veces de una educación que no escogimos, sino que nos tocó. Y yo digo que la educación es un proceso de domesticación, donde lo único que hacen es ponernos unas orejeras para que sea más fácil guiarnos por la vida. A no ser que llegue un momento que tú conscientemente empieces a estudiar todo lo que alguien programó en este disco duro que es tu mente, y empieces tú a saber qué caducó y qué tienes que, como haces en tu computador, sacar, desaprender, y qué tienes que instaurar como nuevos programas, no vas a ser libre. Entonces, vivir a plenitud es decir, yo soy co-creador de mi destino. Mi pasado no determina cuál puede ser mi futuro, porque puede ser completamente diferente. Mi umbral de merecimiento no tiene nada que ver con lo que sucedió con la historia de mis padres. Yo puedo romper ciclos. Eso es vivir a plenitud. Ahora, ¿quiénes deberían ir a la charla que tú vas a emitir el día martes acá en el Teatro Municipal de Las Condes? Acá yo tengo el flyer, lo vamos a poner en la pantalla. Es el día... ¿Martes? Martes, ahí está. Bueno, ahí lo vamos a poner para... Martes a las 8 de la noche, Teatro Municipal de Las Condes. Exacto. ¿Quiénes deberían ir? Todos los que nos están viendo. ¿Sabes por qué? Porque esta es una charla que no está hecha en particular para algún tipo de persona, digamos que es comunicador o profesional de la comunicación. No, esta es una charla que está hecha para todo tipo de personas que aspira a encontrar de verdad el verdadero camino de la evolución espiritual como seres humanos. Y no estoy hablando de algo esotérico, de algo místico, estoy hablando evolución espiritual es darle un sentido a tu vida. Es de verdad poner los principios de la felicidad en lo esencial. Vamos a partir cambiando el GC porque dice miércoles. El miércoles se refiere nuestro editor ahí a lo que vas a estar en la Feria del Libro. No, pero el miércoles está correcto porque el miércoles en la Sala de las Artes de la Estación Mapocho, a las 7 de la noche voy a estar presentando los libros. Eso es en la Feria del Libro. Ahora, el martes es una conferencia de 2 horas, muy interactiva. Son dos cosas diferentes. Diferentes, exacto. Diferentes. El día martes va a estar en la conferencia y el miércoles va a estar presentando los libros. Sí. Libros que son diferentes entre sí. Acá está El Poder de Escuchar, fue lanzado en 2013. Sí. Yo lo leí en Kindle en su oportunidad. El segundo me llamó la atención, Ser un buen hijo de... Un buen hijo de P. De P. Y 3 puntitos suspensivos. Pero tú sabes de qué es esa P, ¿no? No, no lo he leído todavía. Ah, bueno, mira, empezó siendo el insulto. Por Twitter alguien me dijo, eres un hijo de P, después de un programa político que no estuvo de acuerdo con la opinión de algunos de los invitados. Pasa mucho. Nos pasa mucho. Yo quise contestarle y devolverle, pero lo pensé 3 veces porque dije, Ismael, no eres el analfabeto emocional que eras cuando tenías 17 años. No le puedes contestar a este tipo lo que te viene a la mente, que más hijo de P eres tú, tu abuela, tu madre y toda tu parentela. Lo aguanté por 3 días. Y después vino que yo estaba escribiendo ese segundo libro con otro título, Mis 3 P's de éxito. Y ahí fue donde dije, pero si esta persona me regaló un mejor título, porque estoy escribiendo sobre 3 P's, y él me dijo, eres un hijo de P. Yo lo único que hice fue ponerle un buen hijo de P, pasión, paciencia y perseverancia. Y ese es el propósito del libro, cambiar paradigmas. Esa P nadie te la termina cuando te dice eres un hijo de P. La autoterminas tú. Entonces, si le puedes cambiar el significado a una P, puedes cambiarle el significado a muchos eventos que te hayan pasado en la vida y que tú crees que estás traumatizado permanentemente por ellos. Mira, aquí ya tengo ya un comentario de los que quiero seleccionar. Esto es en directo, así que a ver si lo podemos poner en la pantalla. Dice la señorita Jaimen Acuña, qué pena que esté lejos, tengo que trabajar y no va a poder asistir. ¿Va a haber alguna manera también, algún streaming, lo van a subir a YouTube después, van a hacer alguna conferencia en Periscope?
Yo creo que podemos hacer para Porque esas claro, personas como Jaime, a lo mejor un Facebook Live, ya. de que nos puedan ver por Facebook, aunque sea unos minutos. Chile es un país que, bueno, la geografía de repente Sí. no nos ayuda. Hay gente que está en Punta Arenas, en Arica, que quizás quiera ver esta conferencia también y Claro. la puedan subir después, qué sé yo. Yo pienso que sí. Ahora, como es una conferencia de encuentros del Mercurio, habría que ver qué hacen ellos con el material. Yo, por Perfecto. mí, está cedido a que lo puedan subir y compartir de manera gratuita con todo el que lo quiera ver. El último libro, El secreto del bambú, Ujú. también llama la atención el nombre. Pero los tres libros tienen algo en común. Los tres son sobre desarrollo personal. Los tres son con el propósito de el despertar de conciencia. Y el secreto del bambú es porque el bambú de la naturaleza es una planta que nos enseña con el poder de servir. Como dijo el Papa Francisco, el que nos vive para servir, nos sirve para vivir. El bambú vive para servir, nos sirve a nosotros para hacer casas, chancletas, acueductos de agua, muebles, flautas. Los brotes de bambú se comen, son exquisitos, alimenta a los animales, en fin, se hace papel también, medicina. Esa es una de las características. Y la otra, que el bambú es firme por sus raíces. Son bosques antisísmicos los bosques de bambú, pero también es flexible, a diferencia del roble y la ceiba, que los huracanes lo pueden sacar o quebrar. El bambú se dobla, pero no se rompe. Entonces hay una fábula creada en el 2085 en la Amazonía peruana, son personajes de ficción que celebran las características y las cualidades de liderazgo del bambú. Es una invitación a que los seres humanos seamos un poquito más como el bambú. Es una conferencia que ha tenido mucho éxito. Veía cuando revisabas materiales para buscar las preguntas que te iba a hacer. Esto termina siendo más una conversación que un cuestionario. Argentina, Punta Cana, estuviste hace poco en República Dominicana. Llenísimos, salones llenísimos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene tanta sintonía con esto? ¿Hay una falta de espiritualidad? ¿Hay vacíos del día a día? Yo creo que sí, siento que a nosotros nos enseñan a prepararnos y a tener conocimientos especializados en cada una de las áreas donde dominamos y donde somos útiles en nuestras sociedades. Pero nos falta educación emocional, nos falta inteligencia emocional. Y cuando la gente se da cuenta, como me di cuenta yo tarde, porque yo tengo 46 años y empecé hace solo 20 a explorar este camino. Si alguien de niño a mí me hubiera enseñado a gerenciar mis emociones, a entender por qué la ira llega y cómo uno la puede manejar y la puede identificar y la puede dejar fluir, cómo estás triste, cómo manejas las alegrías, cómo manejas las reacciones. Si alguien me lo hubiera enseñado de niño, yo hubiera sido mucho más feliz durante toda mi vida. Y eso es lo que la gente está buscando un propósito de ser feliz, de sentirse pleno, no solo en lo profesional, sino también desde dentro, en lo personal. Pasa muchas veces y tú los ves constantemente. El éxito. Tú te enfrentas a personas que son exitosas en alguna de sus áreas, ya sea en política, presidentes de la República, artistas muy conocidos. Han entrevistado a Miguel Bosé, a Alejandro Sanz, dentro de las que me acuerdo ahora. En Chile, bueno, estuviste con Miriam Hernández hace poco. Sí, bueno, acá Antonio Escármeta, va a salir Nicole, Francisca Valenzuela, Augusto Schuster, Tita Parra, Rodolfo Reyes, el chef Rodolfo Guzmán. Hay una infinidad de personajes que van a salir pronto en esta serie especial desde Chile. Perfecto. Tú entrevistas a gente exitosa. ¿Cómo te enfrentas a ese éxito? También porque tú has desarrollado un lado espiritual bastante importante. Muchas veces uno tiende a idealizar a la persona que aparece en televisión, al que aparece en un escenario, y muchas veces no los ve como que son, con seres humanos con carencias y con beneficios, con cosas bastante importantes. Pero ¿cómo se llega también a entrevistar, a desnudar espiritualmente a una persona de esa índole? Yo creo que teniendo en cuenta que todos los seres humanos tenemos muchos más elementos en común que los que nos separan. O sea, esos que nos separan son los aparentes, los superfluos, como el estatus, el dinero o el patrimonio que tienes tú y que no tengo yo, que eres más reconocido y yo no lo soy. Esas son cosas que nos separan a todos. Lo esencial es lo que nos une. Realmente nuestro poder de servir, nuestra capacidad de conectarnos con los demás, de crear empatía desde el amor, desde la generosidad. Entonces, el hecho de conectar con los demás es mostrarte vulnerable. Lo primero que yo voy a hacer en esta charla el martes es desmontar el personaje de televisión y decirle a los que vayan ahí, no viene Cala, el que entrevista a famosos, presidentes, no, ese no es el que está en este escenario. El que está en este escenario es el que le tocó transformar su destino
al que le decían, tú eres el hijo de la casa de los ahorcados, tú vas a terminar loco como tu padre, tú no vas a poder salir de Cuba y conquistar el mundo como te lo propones. Esa es la historia que a mí me interesa contar, porque le dice a la gente, sí puedes. Sí puedes, y puedes incluso buscar herramientas. Si crees que no lo puedes hacer solo, puedes encontrar recursos hoy en día que te ayuden a transformar y potenciar tu vida. Interesante. Justamente están preguntando, vamos con el Twitter también en pantalla, la charla, ¿tiene algún valor? ¿Es gratuita? ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Hay gente que me da la impresión que se está entusiasmando con asistir el día martes. Bueno, yo creo que tiene un valor bastante nominal, según me han dicho los de El Mercurio, 6,000... Ok. Encuentrosmercurio.cl también Muy bien. aparece ahí en... Perfecto, ahí lo pueden ustedes entonces ver en detalles. Vamos a ir con la otra pregunta aquí en directo. Le dice José Tomás Suazo, ¿cuál es el libro que recomiendas para empezar a leerte? Mira, qué buena pregunta. Yo digo que El poder de escuchar, que fue el primer libro, a lo mejor es el primero que recomiendo, porque es una mezcla de un tema muy interesante, que es el poder de escuchar. Te va a cambiar la vida sin dudas cuando empieces a entender que este es un superpoder que los seres humanos no utilizamos y que es un arma de doble filo, porque los políticos, por ejemplo, que son asesorados con el poder de escuchar, lo que hacen muchos, te estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco, es usar este poder, hacer que la gente crea que está siendo escuchada, porque el que se siente escuchado se siente validado, se siente importante, crea confianza. Y luego, ¡pum!, de momento no cumplen con muchas de esas promesas, digamos. Claro. Entonces, es un superpoder que lo puedes usar para persuadir o para manipular a los demás. Y porque en ese libro cuento mucho, de manera anecdótica, historias de mi vida en Cuba. Partiendo Toronto. Por el Llámame Ismael, que es un tema también que le ha pasado a muchos comunicadores que van a Estados Unidos que quieren agringarlos, entre comillas. Sí, bueno, justo compré ahora Moby Dick. Lo compré en la Feria del Libro porque venía la edición de ese libro, que de ahí saco yo el Llámame Ismael, porque así comienza esa novela de Herman Melville. ¿Qué pasa con, me dicen que te pregunte por Chopra, no sé si se pronuncia así? Deepak Chopra. Exacto. Es un trabajo que están haciendo en conjunto, de hecho está en tu Twitter. Sí, claro, porque ahora a partir del 16 de noviembre comienza el tercer reto de meditación virtual gratuito. Ese sí es totalmente gratuito como experiencia, a no ser que te guste tanto que luego quieres quedarte con esos 21 días de meditaciones. Y llevamos 3 ciclos, Cristian, casi 700,000 personas han hecho ya este reto y pueden inscribirse en ismaelcala.com, van a encontrar ahí la parte de meditación, y lo que hace por 20 minutos es guiarte en una meditación que te ayuda a abordar un tema. En este caso va a ser relaciones extraordinarias, o sea, cómo mejorar las relaciones en tu vida para que tu calidad de vida sea mucho mejor. Vamos a poner de inmediato el sitio, a ver si lo podemos poner en pantalla. Acá estamos en directo. Nos quedan 5 minutos. Vamos a estar ahí. Aquí están cargando los links. No hemos pagado el internet de alta velocidad. Pero aparece, claro, la entrevista a Carlos Vives que hiciste hace poco. Cuando solo cabe esperar. Y aquí hay que ingresar a Ismael. Mira, ahí está, ¿ves? Ahí está. Esa es la página principal, ahí ingresas y va a llevarte al registro. Gratis. Sí, importante. Es totalmente gratis. Es para que la gente por 21 días se comprometa a sacar 20 minutos cada día y pueda meditar. En ismaelcala.com tienen toda la información. Vamos con la última pregunta. ¿Tiene algún proceso personal de apertura de conciencia? Yo estoy en un proceso continuo, si me lo están preguntando a mí. Sí. En un proceso continuo, ¿sabes por qué? Porque fui una de esas muchas personas, nada más para ponerte un ejemplo, que crecí con un sentimiento de carencia, donde mi pregunta primaria es, ¿tendré lo suficiente o seré lo suficiente? Entonces, cuando mucha gente hoy me ve como una historia de éxito, yo digo, oye, busquemos debajo de la puntita del iceberg que se ve a nivel de superficie del mar, esa masa crítica de toda la prehistoria de lo que es la historia de una persona. Y todas las personas exitosas tienen esa prehistoria debajo de la aparente superficie. Cuando leí El poder de escuchar, lo leí en Aruba en unas vacaciones, tú meditabas mucho, decías que orar es entregarle algo a Dios, pero meditar también es escucharlo. Me llamó la atención esa reflexión. Solamente para terminar, me están apurando, usted sabe lo que es eso. Oye, ustedes han sido muy generosos además. Muchas gracias. Te vamos a llevar un poco a la contingencia. Tú hablas de que tu éxito también da o comienza
cuando termina cierto el proceso en Cuba, ¿cómo has visto lo que son las normalizaciones de estas relaciones en un minuto? Lo celebro porque a pesar de que hace 15 años yo no voy a Cuba, y en esos 15 años no voy porque en el 2002 no me dejaron entrar. Al llegar de Toronto a Santiago de Cuba en un avión tuve que regresarme en ese avión de regreso un 20 de diciembre, y en estos 15 años ha muerto mi padre en Cuba, mi abuela y mi tía abuela, y yo no he podido estar para despedirlos. A pesar de eso, con el resentimiento no se logra nada. El pasado es algo con lo que tú no puedes ir y regresar a pelear con él. Ya está. Aprendamos del pasado. Yo celebro esta apertura porque siento que tanto como ha dicho Raúl Castro y el presidente Obama, no ha funcionado por 56 años esta caricatura ideológica de extremos. Perfecto. Hay que dialogar, hay que aplicar el poder de escucharse, y pronto iré a Cuba después de 15 años. Ismael Cala, muchas gracias por este tiempo Cristian. en Canal 24 Horas. Va a estar firmando libros el día miércoles. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde y a las 7 Pilar Sordo presenta los libros, y el jueves a las 6:30 Ahí de la tarde. el que quiera conocer también a Ismael Cala y llevarse un libro autografiado tiene la oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Continúan las noticias acá en el Canal 24 Horas.